un informe muy guapo de abril de este año, que lo hace la fundación, que es una fundación que se llama BAMBE. Es como si fuera los 100 super sabios de la economía. ¿Os acordáis de aquellos economistas, aquellos 100 que vayan con Dios? Bueno, pues esto igual, en el sistema sanitario. En ese informe está el Bernal Soria, Lara Pastor, todos ellos fueron ministros. El vuestro, el consejero de Cataluña, está Rique de Salud, catedráticos de Derecho, colegios de asociaciones profesionales, en fin, todos ellos, para decirnos lo que más o menos estamos diciendo aquí. Por tanto, insisto, hay muchas formas de dinamitar el sistema público. Una forma muy vistosa es el copago, ¿vale? Y hay otra forma más latina que no nos enteramos que todas estas bagatelas que se están contando, porque al final vas a tener un sistema totalmente destruido, que no va a ser tuyo, ¿vale? Esto es lo que tenemos encima actualmente en nuestra comunidad, y que no pensemos que no está pasando nada, porque sí está pasando. Bueno, con respecto a lo que nos dice nuestro consejero, de que bueno, hay una deuda acumulada de unos 200 y pico millones de la sanidad, los presupuestos de los recortes no van a ir a la baja, quiero decir que el déficit público, cuando recorten la economía, se va a contraer más y van a tener que ajustar todavía más y todavía más. Entonces, no sé, mira, yo de verdad no creo que el hospital de Luca se abra para los niños. Yo creo que se abre. No, de verdad, es que no hay un duro, o sea, no aparecen los millones ni siquiera para poner, o sea, vamos, para dotarlo de todo el material a nivel interno. Entonces, falta mobiliario, falta todo. ¿Qué hace falta el alma de la caridad? Que salga, que quiera echarnos un cable, que lo tendremos privatizado, compañeros. Así de sencillo, ¿no? Esto golpes de manos y qué efectos. Pero bueno, eso es lo que hay. Y tenemos que empezar a ver las orejas al lobo. Y desde aquí solamente quiero recoger el guante que nos han lanzado los dos ponentes, y es, tiene que haber una conjugación de dos partes. Los trabajadores de la sanidad y el ciudadano. Tenemos que ir juntos, porque desde los trabajadores de la sanidad están corrompiéndonos, de acuerdo, pues con incentivos, con muchas cosas. Nos pueden corromper. Porque hay compañeros que incluso dentro de las urgencias y de muchos sitios son partidarios del copago, un tipo moderador, dentro de nuestro propio sistema público sanitario. Ciudadanos de a pie, que como nos engañan como nos engañan con machinos, vamos a dar la razón y a decir, coña, pues es verdad, vaya desastre del sistema público, no funciona, viva lo privado, y vamos a trabajar con esa rueda de molino. Y yo lanzo desde aquí, desde luego, la iniciativa de empezar, de crear ya algo, de crear una asamblea ciudadana donde estemos en conjunto trabajadores y esté en conjunto la ciudadanía y nosotros como trabajadores en esa doble vertiente también, porque somos trabajadores y somos usuarios. Y como no empecemos a parar lo que se nos viene encima, vamos a pasar del todo a la nada. Y un poco es lo que quería hacer el MAS con los hospitales. Coger, vender los hospitales y a la vez alquilar. Con lo cual, a quien le vendes el hospital le estás arreglando, porque resulta que pasa a ser propietario y a la vez se puede garantizar que aquello que ha pagado lo va a restablecer con suma facilidad, porque pasa a alquilarlo a los mismos que se lo han comprado. O sea, la jugada es fantástica. Ya digo, yo de grande quiero ser mucho como ellos porque saben mucho más que yo. Y en todo caso, lo que de aquí, de todo lo que estamos diciendo, con las diferentes peculiaridades, con todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, lo que nos queda claro es que esta gentuza piensa, pero todo lo que piensa lo hace como tal. Y que no van a preocuparse ni un ápice por nosotros. Y que empezamos nosotros a ser conscientes de esta historia y a ser protagonistas de nuestra vida, señores, ni con palangana nos vamos a poder tapar. La conciencia individual, el trabajo colectivo, el ser capaces de construir conjuntamente, el construir esas alternativas necesarias, que además tenemos práctica de ello, nos tiene que posibilitar que estos mamones se queden sin hacer aquello que están pretendiendo hacer. Y aquí no se necesita ni ser doctorado, ni ser licenciado, aquí se necesitan tener ganas de luchar, de decir basta y de organizarse. Y está en nosotros.
esa capacidad está en nosotros. Luego chanchullos van a hacer 1000. En Cataluña, oye, tienen una capacidad de imaginación que es terrible. O sea, es que cada vez que paren una nueva dices, hostia, ahora estos que cenaron ayer noche. Cuando dices, oye, ¿cómo están fragmentando has comentado la fragmentación de los hospitales, de los servicios públicos, de sanidad? Bueno, la desregularización. Sí, pues mira, bien sencillo. El estudio de sueño. ¿Sí? Un hospital de referencia tiene el estudio de sueño. Y a veces se coge a prenda que lleva el estudio de sueño. Le dice, niño, tú vales un potosí. Te voy a hacer una propuesta. Tú vas a llevar el Instituto de Sueño del Hospital de San Blas. Y dice, ¿dónde suena bien? Pues espérate, porque te voy a dar la aportación económica, ese instituto lo riges tú, y a partir de ahora todo lo que contratamos son laborables. De un instituto, hay de un hospital que es público con gente estatutaria. Ahí ya tienes un fraccionamiento. Tú coges a los trabajadores estatutarios de esa sección y los pasas a trabajar en otras áreas. Y eso ya lo tienes privatizado. ¿De acuerdo? Y así hasta 100. Pero es que en Cataluña parieron una cosa que era, le llamaban cooperativas para llevar a cabo las CAPs, las áreas básicas. ¿De acuerdo? Y eran cooperativas realizadas por médicos. Era cojonudo. O sea, nosotros que trabajamos en el cooperativismo de toda la vida, nos vamos allí para decir, a ver cómo es esa cooperativa, y era la sociedad anónima. 5 médicos se juntan, contratan a la peña que tiene que trabajar con unos salarios del cáguense y a trabajar como esclavos. Y los otros 5, si aparece uno, ya es suficiente. De ahí sacan el rédito y encima tienes que oír por todos los medios catalanes que los CAPs que mejor funcionan son esas cooperativas. Anda. Pero espérate, Hospital de 2 de Maig, hospital que pertenecía a la Creu Roja. Allí rizan el rizo. Primero les dicen que lo cierran y todos los trabajadores a la calle, 400. Y luego dicen, espérate, que vamos a encontrar la salida. Y claro, todos, hostia, explica. Vamos a hacer una cooperativa para llevar el hospital. Y nosotros vamos para allá y le decimos, explícame la cooperativa. Y los trabajadores te explicaban la cooperativa, te decían, no, que parece que suena bien, porque mira, vamos a ser accionistas. Andan pelotas, accionistas en una cooperativa, ¿sabes? Pero podremos comprar como mucho 6 acciones. Y tú estabas con la cara como plata. Dices, madre mía, pero es que no puede ser eso, muchachos. Dice, sí, y nos han dicho más a más que esa cooperativa vamos a poder interferir en todas las decisiones, en todo no sé qué. Bien, fuimos allí, pedimos, exigimos era una sociedad anónima, vulgar, absolutamente vulgar, con una premisa. El servicio que prestaba al Servei Català de la Salud estaba garantizado. Pero todo aquello que no llegase al 100% de la asistencia, lo tenían que realizar a través de mutuas privadas. ¿De acuerdo? Y esa cooperativa resulta que estaba llevada por los gestores del ICS, por antiguos gestores del ICS, y sponsorizada por dinero que no se sabía mucho de dónde venía. Luego te enteras que el Col·legi de Metges tenía un crédito abierto, el Colegio de Médicos tenía un crédito abierto para potenciar proyectos sanitarios y desarrollo de la misma sanidad. Dicen, macho, y nos cae la cara de vergüenza a todos. Pues no, esa es la realidad. Y lo que estamos pidiendo aquí al menos es, si ellos no tienen vergüenza de hacernos esto, nosotros no tenemos que tener vergüenza para luchar. Ellos no esperan a ser mayoría para hacer las cosas. Nosotros no podemos estar esperando a ser mayoría para salir a la calle y decir más. Tenemos que ser los que somos, acudir a lo que tenemos al lado, ser voceros de lo que nos está pasando y concienciar a la gente. Podemos, sabemos y solo nos falta querer y confiar en nosotros. Bueno, sabemos que todas las organizaciones que tenemos no nos han funcionado. Ya sea porque unas nos vendieron
y otras no hemos sacado más partido de lo que teníamos. Pero no todas las organizaciones están muertas. Quizás los que están muertos son aquellos que tendrían que llenar las organizaciones. Y ahí es donde hablo yo de la conciencia individual. Si hay conciencia individual de transformación, la habrá colectiva. La habrá colectiva de cambio. Y eso es muy importante. O sea, tenemos dos opciones. O nos quedamos arrepampados en el sofá de casa y decimos que esto no podemos cambiar y para qué movernos, y ahí nos vendrán a buscar, porque no hará falta que vayamos a ningún sitio, nos vendrán a buscar, o decimos que eso lo podemos transformar. Y yo creo que tenemos que hacer la segunda. Y es cierto que muchas veces caemos en la misma piedra. Pues oye, a boinazos con la piedra, a ver si la rompemos, leche. Si somos tan inútiles todos de no saberla saltar, pues al menos destruirla. A ver si tenemos la virtud de coger y darle la vuelta o buscar unos escenarios donde la piedra no esté. Y ahí pienso que tenemos que ser un poco positivos a la hora de dirigirnos. O sea, cuando hablas de los recursos sanitarios limitados, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero es que los recursos sanitarios son limitados para los sanitarios, porque todo lo demás son gastos superfluos. O sea, las infraestructuras sobredimensionadas, los costes farmacéuticos desmesurados, las compras que se hacen que cuestan el triple que si tú fueses a comprarlo. Todo eso no es gasto sanitario, no, es gasto que se destina a un apartado de la sanidad, pero no tiene nada que ver con el gasto sanitario. Y ahí sí que se tendría que ser muy escrupuloso con la gestión. Pero con mi salud no se va a recortar una leche. Porque mi salud, si no se cuida, coño, me muero. Si luego tengo que dormir en una cama que está más dura, o me tienen que poner un suero con un palo de suero que tiene 20 años, eso a mí me la trae al pairo. Lo que quiero es una atención digna, de calidad, universal y que me va a proporcionar vida. Y si luego el hospital no es de diseño, pues que le den por saco. Pero es que aquí estamos poniendo el palito en que, claro, es que tanta gente, coña, que hace un hospital, lo hace Calatrava o su puñetera madre, resulta que le ponen un precio, luego se triplica el precio, y eso podría, solo con aquello que sube de más, podríamos estar garantizando 10 años de sanidad pública, leche. Y en eso, pues a veces no ponemos ni la atención. En la organización, oye, si yo soy capaz de organizarme, luego me pondré las culpas de que mi organización es un desastre. Pero tengo que dar el paso. Las organizaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos, fueron absolutamente cooptadas por los partidos políticos en la transición. Y en Barcelona, que tenía la fuerza de la leche, se fue todo a tomar por saco. ¿Y qué hemos hecho? Pues reinventarnos, leche. ¿Qué hemos hecho? Salir a las plazas. ¿Tenemos locales? No, los necesitamos. Hombre, en invierno el césped está frío y está húmedo. Pero se puede hacer las cosas, Y las organizaciones, reinventarlas. Los que están en las organizaciones, las que yo conozco alternativas, los sindicatos alternativos, están hasta las pelotas de verse siempre las mismas caras. Porque lo que están deseando es que la lucha en la calle traiga gente nueva, gente fresca, que aporte más beneficio a la historia. Y eso, oye, es una conciencia individual. Y eso es un propósito individual, eso no vale dinero. Seguramente por eso en Cataluña pues tenemos más... Claro, si costase ya no lo pensaría. Pero coño, vosotros sois generosos, en dinero y en lucha. ¡Venga, coño!